mensajero Judá, y Yerdy Verley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings one more time in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa Judá. Este programa, como todos los otros programas, va a ser muy interesante. Un poco diferente, pero muy interesante. No dejamos la palabra atrás. Este programa se mueve de acuerdo a la palabra de Dios. Tengo conmigo a mi hermano en Cristo, Eduardo Cruikshank, pastor, licenciado y futuro diputado de la provincia de Limón. Amén. Amén, amén, amén. Así es, así es. Hermanos, hoy tenemos un programa muy especial. Yo siempre me pregunto por qué cuando los pastores, algunos pastores llegan a la Asamblea Legislativa, cambian. Estoy adelantando la pregunta al pastor, pero vamos a leer, vamos a ir a 2 Samuel y voy a leer algo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Dios lo levantó en alto. El ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Recuérdense de eso. Su palabra ha estado en mi lengua. Si usted va a la asamblea y la palabra de Dios no está en su lengua, hay problema. Pero sigamos. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Sí, sí, lo habrá. Que gobierne en el temor de Dios. Que gobierne en el temor de Dios. Hermanos y hermanas, David, el ungido de Dios, aquí estaba a punto de irse a estar con el Señor. David instruyó a su hijo Salomón. Así es. Salomón, un hombre sabio, que Dios le dio esa sabiduría y Dios lo alzó en lo alto como alzó a su padre David. Y Dios le dio instrucciones específicas. No tomes mujeres extrañas, porque cuando seas viejo van a cambiar su corazón. Hice la pregunta: ¿por qué pastores, que tenemos un pastor que tiene el primer lugar en la provincia de Limón, en el partido Restauración Nacional. Restauración Nacional, no renovación, Restauración Nacional?
Y yo le voy a hacer la pregunta al pastor Eduardo Cruikshank. Y quiero que nos dé la respuesta usando ejemplos bíblicos de Dios, de acuerdo a la palabra, experimentos, experiencia, y que sea tu respuesta sin pena y diga las cosas como usted siempre las dicen, como son. Amén. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, hermano Floyd, y a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa que con tanta audiencia a lo largo de toda la provincia de Limón. Pues me es un gusto estar aquí nuevamente. Amén. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que eso se debe a varias razones. Amén. Primeramente debo decir que muchas veces no son la persona adecuada para ir a ocupar ese cargo. Y me voy a explicar. Sí, porque... Me voy a explicar. Cuando Jesucristo necesitaba de alguien que fuera a pescar, no le dijo a Lucas que bogara mar adentro y que tirara sus redes. ¿Por qué? Porque Lucas era médico. Amén. Porque Lucas era médico, y posiblemente si él manda a un médico que es neófito en la pesca, posiblemente se hubiera ahogado o no hubiera pescado absolutamente nada. Él a quien le pidió que fuera a pescar es a Pedro. Amén. Porque Pedro era diestro en la pesca. Amén. Entonces, muchas veces se va a una iglesia X y se toma un pastor. Amén. Que ha estado 10, 20, 30 años detrás de un púlpito. Amén. Y lo sacan y le dan un puesto, le ofrecen un puesto de una diputación, y ese pastor a lo que se ha dedicado es a su ministerio. Entre las cuatro paredes. Entre las cuatro paredes de Amén. su iglesia. Amén. Se ha dedicado a su ministerio y tiene unción para su ministerio. Amén. Entonces lo sacan y es seducido por un puesto de este tipo, pero es un neófito en el ámbito político. Entonces sale, resulta electo y llega a una asamblea legislativa donde él no está preparado para ir a enfrentar la corrupción, lo que hay que enfrentar ahí. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, eso es uno de los puntos. El segundo punto es porque un hombre que no mantiene comunión o coironía con el Espíritu Santo, definitivamente se enfría y se seca. Amén. Entonces, normalmente esos pastores llegan a la asamblea legislativa y por las múltiples ocupaciones que tienen en la asamblea legislativa y no teniendo en orden sus prioridades. Amén. Porque si usted tiene en orden su prioridad, usted sabe que su prioridad es Dios. Amén. Que lo primero en su vida es Dios. Amén. Y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen? Sacrifican lo urgente, ponen primero lo urgente en lugar de lo importante. Amén. Copia. Y dejan de tener comunión con el Espíritu Santo. Y al dejar de tener comunión con el Espíritu Santo, se secan y son absorbidos en ese ambiente por el ambiente de Egipto. Son Amén. Absorbidos. La tercera razón es que muchos pastores han pasado toda su vida dentro de sus cuatro paredes con sus ovejas.
Amén. No han sabido lo que es salir y no han conocido. Y cuando llegan a la Asamblea Legislativa, que es un cuerpo donde hay mucha actividad festiva, hay mucha cena, hay mucha fiesta, se empiezan a involucrar en este tipo de actividades. Entonces yo lo llamo los goces de Egipto terminan seduciéndolos. Amén. Terminan seduciéndolos y se olvidan inclusive de lo que son. Terminan como hicieron los hijos de Israel, muchos de ellos. Amén. Que ante cualquier dificultad, la primera dificultad, le decían a Moisés: mejor Dios no nos hubiera sacado de Egipto, queremos regresar a Egipto. Entonces a muchos pastores le pasa eso. Y la cuarta razón que me parece que es digno de tomar en cuenta es que también muchos no tienen una sólida formación en el Evangelio. Porque Amén. Cuando usted tiene una sólida formación en el Evangelio y usted conoce y sabe que apartado de Dios no somos nada, Amén. que apartado de Él no somos nada, usted más bien cuando está en la Asamblea Legislativa es cuando más necesita buscar a Dios para tener la dirección del Espíritu Santo, para que lo guíe a usted a hacer las cosas que usted necesita hacer. Amén. Porque nosotros los hombres, cuando estamos, digamos, vamos a cruzar un túnel, estamos a este lado del túnel y no sabemos lo que hay al otro lado del túnel. Amén. Pero como Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos, que Dios hace el final desde el principio, el final desde el principio. Amén. Dios conoce lo que está al otro lado. Amén. Entonces, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, que conoce lo que está al otro lado, que ya estuvo ahí, Amén. Él lo va a guiar por el buen camino. Pero si usted no lo busca y no tiene su tiempo de comunión con Él, va a ser guiado por su carne, va a ser guiado por los demás hombres que están ahí. Amén. Y va a terminar apartándose de Dios. Amén. Esa es la razón, mi hermano Flavio. Voy a hacerle una pregunta, a ver si estamos en la misma página. Usted habló de la miel de Egipto y hay muchas fiestas y ahora se están reuniendo en las noches, creo que es, y llegan a su casa tarde. Voy a ver si estamos en la misma página. Cuando ellos llegan a la casa tarde, ¿qué negocian ellos? Ellos negocian algo, porque negocian algo que no tienen que negociar, porque todo creyente maduro tiene su hora. Por supuesto, hay que negociar a la luz del día. Hay que negociar a la luz del día. Definitivamente, vea, le voy a decir lo siguiente. Cuando usted llega a un cuerpo de esa naturaleza, usted tiene que marcar la cancha. Amén. Usted tiene que establecer y que la gente entienda quién es usted y a quién representa usted. Amén. Y a quién representa. Entonces, desde que usted marca la cancha y establece a quién representa, le voy a decir que no le van a proponer ciertas cosas a usted. Amén. No se los van a proponer porque usted marca la cancha. Pero si usted es de esos cristianos que unas veces son fríos y otras veces son calientes, de los que vomita Jehová, Amén. como saben que usted es así, le pueden proponer cualquier cosa. Pero si ven que usted es un cristiano que vive ardiente, que está siempre con el fuego de Dios, More fire. le garantizo que van a tener cuidado hasta de lo que hablan con usted. Y le voy a dar un ejemplo. Un día estaban en la soda del Patí, en Limón, y había una persona que se dice ser cristiana. Y yo no sé lo que estaban hablando, pero en ese momento yo me presenté y uno dijo una mala palabra y dijo: ay, párenme, pasta,
Dijo, párenme, pasta. I said, it's all right. Y dice otro muchacho, ¿por qué este señor que está aquí es cristiano como Cruikshank? Y estábamos hablando con malas palabras y apenas que vino Cruikshank Dice, párenme. dice, párenme. ¿Y sabe por qué? Porque ese otro cristiano participa de esas malas conversaciones. Amén. Entonces perdió el respeto de ellos. Yo no. Dice la Biblia que las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres o los Amén. buenos hábitos. Entonces, si yo llego a un lugar y hay conversaciones con expresiones que no son las correctas, yo simplemente les digo, vea, señores, o cambian el vocabulario o yo me retiro de aquí. Entonces se gana uno el respeto de la gente. Amén. Y ese es el punto. Entonces no van a negociar. Yo soy de los que creo que los cristianos debemos ser de una sola pieza. Amén. Usted no puede ser cristiano cuando le conviene y cuando no le conviene no es cristiano, porque dice la palabra que el que me niega a mí yo lo negaré. Amén. Entonces de eso es lo que se trata. Amén. Y por eso sucede eso con muchos pastores. Hay pastores que cuando están entre pastores son el cristiano más cristiano, pero cuando están entre mundanos son el mundano más mundano. Amén. Pastor, yo creo que un gran problema es que tenemos nuestras horas de devoción con Dios. Por supuesto. Y yo creo que muchos de ellos negocian esas horas de devoción. Así es. Y esas horas no se pueden negociar. Definitivamente. Esas horas, hay cosas que son innegociables. Su tiempo con Dios, su tiempo de coironía con Dios, no es negociable. No Amén. es negociable. Y lo negocian. Eso es lo que sucede. Y hay gente que llega a la Asamblea Legislativa y en los 4 años de que pasan ahí, se olvidaron de orar, se olvidaron de adorar, se olvidaron de ayunar, se olvidaron de todo lo que hace fortalecer el espíritu. Lo que hace fortalecer el espíritu. Entonces, están 4 años sin carga. 4 años sin carga espiritual. Bueno, 4 años desnutridos espiritualmente y bien robustos en la carne. Amén. Así es. Mucha gente tal vez no está entendiendo lo que está diciendo, pero es como el celular. Exacto. Si usted usa su celular todo el día y no lo conecta en un momento a la fuente de carga, se va a volver infuncional porque se va a quedar muerto. Eso es igual. Nuestra fuente de carga es la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted no se conecta con esa fuente, usted termina como el celular. Amén. Infuncional en el área espiritual y bien funcional en el área carnal. Amén. Sí, hermanos y hermanas, está hablando la verdad el pastor. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Ahora le quiero hacer otra pregunta al pastor. Y ustedes van a decir, pero ya contestó eso. ¿Y cómo se va a mantener usted? Bueno, Porque yo sé que va a llegar. ¿Cómo se va a mantener usted? ok. Mi pregunta, la respuesta es muy sencilla. Hay hombres de Dios que nunca vivieron en Egipto. Amén.
que nunca vivieron en Egipto. Nevasicom, sí les dicen. Nevasicom, sí, nunca vivieron en Egipto. Entonces, no conocen lo que tiene Egipto y lo que ofrece Egipto. Amén. Y hay hombres de Dios que pasamos la mayor parte de nuestra vida en Egipto. Amén. Y entonces conocemos Egipto y nadie nos puede contar ni hablar de Egipto. Y Dios quiso que viviéramos en Egipto para que podamos dar testimonio de lo que es Egipto. Amén. De lo que es Egipto y para que Egipto ya no nos pueda seducir. Amén. Entonces, yo soy un hombre que le voy a decir esto, hermano. Yo pasé aproximadamente 50 años de mi vida en Egipto. Amén. ¿Ok? Y le voy a decir que Egipto no tiene nada que a mí que yo no conozca, que no haya vivido y que me vaya a seducir. Amén. ¿Ok? Entonces, eso es, y manteniendo la comunión con el Espíritu Santo de Dios todos los días. La Biblia dice, de madrugada te buscaré. Amén. Entonces hay que buscarlo a Él en la madrugada y tener su tiempo con Él, y ese va a ser la fuente de su carga para mantenerlo. Aparte que le voy a decir esto, yo he dicho que yo voy a ser un diputado de Dios. Amén. Un diputado de Dios, en el sentido de que a nosotros nos fue dejado una persona para guiarnos en todas las cosas. Amén. Esa persona es el Paracletos, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que es uno que está al lado de nosotros para guiarnos en todas las cosas. Amén. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él lo sabe todo. La gente cree que el Espíritu Santo solo sabe de la Biblia, que solo sabe de la Biblia, que solo sabe las cosas espirituales. El Espíritu Santo es omnisciente. Todo Amén. lo sabe, Todo lo sabe. sabe de las cosas mundanas, Y de es las omnipresente. cosas. Y es, por supuesto, y no solo omnipresente, omnividente. Omnividente, lo ve todo, ¿ok? Y entonces, si usted se deja guiar por Él, usted no se imagina las revelaciones que Él va a poner en su corazón para que usted ejecute en ese lugar. Y los mismos mundanos van a decir, ¿y de dónde sacó estas cosas que está proponiendo? Porque el Espíritu Santo se las va a dar. Amén. 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 Déjenme leerles unos 5 versículos del libro de Hebreos para que ustedes vean que lo que el pastor está diciendo, que Dios nos permitió vivir en Egipto para dar testimonio, que es bíblico. Hebreos capítulo 11. Voy a leer del versículo 23 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vitupero de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Así es. Así que lo que usted acaba de decir es bíblico. Así es. No es ningún chisme, no es ningún invento, ningún cuento chino, como decían. No. Es la palabra de Dios. Así es.
es la palabra de Dios. Cuando nos ponen en cargos públicos, representamos a Jesucristo y al pueblo. Todo lo que no es justo, no lo podemos apoyar. Así es. Todo lo que no es verdadero, no lo podemos apoyar. Todo lo que es de tiniebla y no es transparente, no tiene cabida en nosotros. Y le digo lo siguiente. Si la gente conoce de propósitos, sabrán que uno no puede apoyar ninguna ley que está fuera de la voluntad de Dios. Y me voy a explicar. Dice la Biblia que Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Amén. Y que Dios estableció su morada en el cielo. Amén. En el tercer cielo. Y dice en el libro de Isaías 45:18, dice que Dios creó la tierra y no la creó para que estuviera vacía, sino para que estuviera habitada. ¿Ok? ¿Habitada de quién? De sus hijos. Amén. ¿Ok? Usted y yo. Amén. Ok. Y Dios dice que la tierra se llenará de su gloria. Amén. Como las aguas cubren los mares o cubren la mar. Amén. Y Dios juró por él mismo. Amén. Juró por él mismo que la tierra se va a llenar de su gloria. Amén. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la plenitud de Dios. Y entonces Jesús viene a confirmar eso, porque Jesús nos dice cuando nos enseña a orar que traigamos lo que hay en el cielo a la tierra, cuando nos enseña a orar en Marcos 6:9, que oramos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, o sea, para traer el reino del cielo a la tierra. Eso significa traer la cultura de lo que hay en el cielo a la tierra. ¿Qué es la cultura del cielo? La cultura del cielo es matrimonio entre hombre y mujer. Amén. ¿No dice la Biblia: dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Amén. Esa es la cultura del cielo. Amén. Entonces, cuando nos quieren imponer matrimonio entre las personas del mismo sexo o género, ese es cultura del diablo. Amén. Eso es cultura contraria al reino. ¿Qué es cultura del reino? Cultura del reino es no al aborto. ¿Qué dice la palabra? No matarás. Entonces la cultura del reino es la vida. Amén. Es la vida. La cultura contraria al reino es la muerte. Amén. Es la muerte. Dice Cristo: yo he venido a dar vida y a darla en abundancia. Entonces la cultura del reino es la vida. Amén. Entonces los que quieren pasar leyes abortivas están yendo contra la cultura que Dios quiere establecer en la tierra. Amén. Tercero, cuando quieren implementar un estado ateo y limitar a Dios a la iglesia y a la casa, eso va contra el reino. ¿Qué dice la palabra? De Jehová es la tierra y su plenitud. Que significa todo lo que hay en ella. Y sin embargo, como que usted, hermano Floyd, sea dueño de su casa y de todo lo que hay en su casa, y lo quieren confinar a vivir en un cuarto de su casa y toda la casa es suya. Amén. Entonces eso es lo que quieren. Amén. Que Dios sea un tema de iglesia y de casa, cuando de Él es todo. Amén. Eso va contra la cultura del reino. Quieren ideología de género. ¿Qué dicen con esto la ideología de género? Que no nacimos ni hombre ni mujer, sino que nacimos neutrales, y que cuando la gente llega a 14, 15 años y tienen alguna capacidad de discernimiento, que escogen
de acuerdo a su inclinación lo que quieren ser. Eso no es cultura del reino. La cultura del reino dice, y Dios los hizo varón y hembra. Esa es la cultura del reino. Amén. Entonces todo eso va contra la cultura del reino. ¿Y cuál es el problema de convertirlos en ley? El problema de convertirlos en ley es el siguiente. Usted ve dos hombres agarrados de la mano hoy y usted lo ve raro. ¿Y sabe por qué lo ve raro? Porque es ilegal. En el momento en que sea legal, No lo va a ver raro. usted, le voy a decir, lo va a ver normal. Y cuando usted lo empiece a ver normal, se va a volver cultural, o sea, parte de la cultura Amén. del costarricense. Y al convertirse en parte de la cultura, va contra la cultura del reino. Amén. Y usted y yo, como hombres de Dios, Cristo nos dijo en Mateo 19, 28 y 19, id a todo rincón del mundo a llevar ¿qué? La cultura del reino. La Amén. cultura del reino. Y por eso dice la palabra, y cuando este evangelio, el evangelio del reino, se predique en todo rincón del mundo, entonces llegará el fin. Amén. Llegará el fin. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer que llegue el fin si lo que estamos implementando es precisamente cultura del diablo, que es contrario a lo que nosotros queremos impulsar? Pero le voy a dar una revelación muy profunda de por qué estas leyes, porque estas leyes vienen de Satanás. Amén. De Satanás mismo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir esto. Dice la Biblia que cuando Satanás fue expulsado del cielo, se trajo a 1/3 de los ángeles Amén. con él, Amén. que son sus demonios. Amén. Usted lee en la Biblia que antes habían hombres poseídos y tenían una legión de demonios, y se estima que una legión de demonios son 2,000 o más demonios. 2,000 o más. ¿Hace cuánto usted no oye que alguien tenga esa cantidad de demonios? ¿Sabe por qué? Porque los ángeles ni los demonios no tienen la capacidad de multiplicación Amén. como el ser humano. Dios empezó con 2 seres humanos, Abraham y Eva, y hoy somos 7,000 millones de habitantes por nuestra multiplicación. Como el 1/3 de los ángeles se volvieron insuficientes para cubrir la multiplicación de la cantidad de seres humanos que habemos en el planeta, Satanás, el plan de Satanás es detener la multiplicación del ser humano. Amén. ¿Y cómo la detiene? Casándose hombre con hombre, mujer con mujer, porque si mi madre se hubiera casado con otra mujer, yo no estaría aquí en este Amén. programa, no hay multiplicación. Entonces, ¿cómo lo detiene Satanás? Vendiéndonos que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, permitiendo el aborto, que es matando a los niños, Como hizo el faraón en como Egipto. hizo el faraón, trayendo la ideología de género. ¿Por qué? Porque él le interesa que el ser humano no se siga multiplicando, porque ya sus demonios son insuficientes para cubrir la cantidad de seres humanos que hay y que va a haber sobre la tierra. Pero como Dios juró en Números 14 que su gloria va a cubrir toda la tierra, no importa lo que él haga, no lo puede detener. Amén. 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 Hermanos y hermanas, les dije que iba a ser un programa diferente, pero muy interesante. Y ya oyeron todo esto. Este no es un programa político, pero sí es un programa de Dios. Y Dios tiene poder sobre la política. Es más, le voy a decir esto. Le voy a decir esto, hermano Flor. Un día me dijo un hombre: Pastor Cruxan, usted está utilizando el evangelio para hacer política. Y el Espíritu Santo en el
instante puso en mi corazón: usted no es un cristiano utilizando el evangelio para hacer política. Usted es un cristiano utilizando la política para hacer avanzar el reino. Amén. Que es muy diferente. Eso fue lo que hizo Pablo. Por supuesto. Eso fue el llamado de Pablo. Eso fue, que es muy diferente. Y ahora que el Espíritu Santo pone en mi corazón, le agrego una cuarta cosa a los hombres, por qué los hombres cambian. Vea, dice Jesús que el reino de los cielos debe ser como la levadura. Amén. Como la levadura, que por más pequeña que sea, va a laurar la masa o influenciar sobre la masa. Amén. Okay. O sea, usted y yo debemos ser como levadura. Amén. Hacia el mundo, influenciar el mundo donde Amén. vayamos. ¿Usted sabe cuál es una de las características de la levadura? Que la masa nunca puede influenciar sobre la levadura. Amén. Usted puede agarrar la levadura más pequeña y meterla en la masa más grande, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Esa levadura va a influenciar sobre la masa. Amén. Y la masa no tiene la virtud de poder influenciar la levadura. Entonces, si el diputado es como la levadura, él va a influenciar en la Asamblea Legislativa. Amén. Y la Asamblea Legislativa no lo va a influenciar a él. Amén. Amén. Y el propósito del Evangelio es para ganar almas para Cristo. Por supuesto. Sí. Y hay muchas almas en todas partes que se pueden ganar. Créalo o no usted, que cuando están en su curul, en la asamblea, muchos de esos hombres y mujeres, diputados, en el mundo, en la calle, nunca tienen tiempo para escuchar, para poner atención. ¿Y qué mejor lugar para predicarles el Evangelio? No, y le voy a decir algo. Usted sabe, usted puede evangelizar con su Amén. con su ejemplo, Con su ejemplo, con su estilo de vida. con su vida. Usted evangeliza a otro. Hay gente que lo ve a usted con su familia, usted y su esposa, y ven la forma como viven, la forma correcta como se conducen, cómo les va, cómo Dios los bendice por la Amén. obediencia en que viven, y dicen: yo quiero ser como Floyd Yelge. Amén. Y entonces usted los evangeliza sin palabra alguna, Amén. a través de su ejemplo. Entonces, si en esos lugares habemos unos cuantos diputados que mantenemos una línea conforme a la voluntad de Dios, actuándolo correctamente, desarrollando un liderazgo de servicio y de ejemplo como el de Cristo, servicio y ejemplo, tenga la plena seguridad que Dios va a hacer que tengamos éxito. Y cuando ellos vean eso, muchos van a querer ser conforme lo que uno refleja. Amén. Entonces, si ellos ven a Cristo en uno, la verdad es que después van a querer tener a ese mismo Amén. Cristo. Amén. Muy cierto, porque la mayoría de esas personas que llegan a la asamblea no tienen paz. Por supuesto. Y cuando usted tiene a Cristo, usted tiene paz. Y aunque no desean su pelo, ni su color, ni su estatura, ni su estatus,
desean la paz que usted tiene. Por supuesto. Y que es la paz que el mundo no puede dar. No puede dar. Entonces, cuando ellos ven, te atacan, te insultan y tienes paz, en algún punto, cuando van a la casa y se acuestan, van a decir: qué paciente. Lo insulto, Y lo instigo. Lo insulto y me bendice. Amén. Amén. Y después nuestra locura se va a convertir en algo que desean ellos. Así ya es. no lo van a ver como locura. Pero la Escritura dice que cuando sus modos complacen a Jehová, Él hace que hasta sus enemigos estén en paz. Así es, así es. Y Él pone a los enemigos en función suya. Amén. Él pone a los enemigos en función. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Mira, yo le voy a decir lo siguiente, hermano Floyd. Yo pasé 50 años allá afuera y tengo 7 años a este lado. Y le voy a decir que no cambiaría estos 7 años Amén. de este lado ni por 150 al otro lado, ni multiplicado a la 3 Amén. del otro lado, porque sé lo que hay allí y ahí lo que hay es muerte. Amén. ¿Ok? Entonces ya eso a mí no me seduce para absolutamente nada. Y le voy a decir esto, vieras que... Pero van a venir a seducirte con viajes. No, a mí no me seducen con viajes porque durante mi tiempo estar en Egipto y más ahora, Dios me ha bendecido permitiéndome conocer más de 60 países a lo largo y ancho de este planeta, así es que eso ya no me seduce a mí. Amén. Ya eso me lo conozco bien y eso no me seduce. Amén. Pero le voy a contar esto, aunque no me lo ha preguntado. Esta campaña, vieras que esta campaña, pese a lo difícil que siempre es una campaña política, me he sentido muy bien en ella por varias razones. Número 1, porque tengo paz. Amén. La paz que da el Señor. Número 2, porque he sentido el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abriendo puertas en diferentes lugares donde voy. Amén. Porque honestamente, si no hubiera sentido el apoyo de Dios, hubiera hecho las de Moisés, decir: no salgo de aquí. Si Amén. su presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Amén. Y número 3, porque yo he hecho una campaña casi visitando mucha gente de Dios. Amén. Y donde he llegado, después de conversar con la gente me ha dicho: pastor, ¿me permite orar por usted? Amén. Entonces, nunca en mi vida Tanta he gente. recibido tantas oraciones y tantas bendiciones como en estos 6 y 8 meses que he estado en Amén. esto. En todo lado. Venga, déjeme bendecirle, déjeme orar por usted. Y yo sé, y hasta me han dicho: pastor, le voy a decir algo, déjeme bendecirle porque siento en mi corazón que lo tuyo es de Dios. Esta mañana me llamó un hombre y me dice: usted sabe que tengo en mi corazón, un hombre guapo me dice: tengo en mi corazón, me levanté con eso en mi corazón, vos ya sos diputado, no se preocupe, Dios lo va a hacer, no se preocupe ni por los hombres, Dios lo va a hacer. Hasta un hombre me dijo esta mañana, y le voy a decir esto: hace días el Espíritu Santo me dijo a mí: no se preocupe, yo voy a poner el querer como en el hacer en el corazón de los votantes. Usted Amén. no se preocupe. Es que yo no estoy preocupado, pero también sé que Dios no premia a los vagabundos y que Dios no premia a los vagabundos, porque la Biblia dice Pablo que el que no trabaja que no coma. Amén. Entonces yo tengo que ser la parte natural que Amén. tengo que ser Humana. para que Dios haga la parte que Él tiene que Espiritual. hacer, y sé Amén. que Él lo hará. Entonces yo estoy haciendo mi parte, pero Amén. así es, pastor. Amén, amén, amén. Siempre es un gusto y un placer
tenerlo en el programa. Pastor Cruikshank, la vez pasada que vino al programa, la gente me veía en la calle. ¿Y quién es él? ¿Cuándo va a venir de nuevo? Es que él es diferente. Sí. Usted es la primera persona y la única persona que he traído al programa que es candidato, porque este es un programa para creyentes. Yo me imagino que hay otros creyentes ahí, como Patricia, la esposa del alcalde Limón, ya es creyente. Hay otros creyentes ahí, aunque no son pastores, pero cuando Dios me mueve y cuando Dios me dice, entonces invitaré a otros creyentes, pero Dios me movió a mí desde el principio y para que te invitara al programa, porque este es un programa bíblico, es un programa de fe, es un programa para darle esperanza a las personas, a los hermanos, vamos de Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, y lo que decimos aquí lo respaldamos con pasajes bíblicos, con la palabra, porque esto es nuestro manual. Así es. Este es nuestro manual y así es. A veces uno está en ciertos lugares y uno habla ciertas cosas de la Biblia y habla con escrituras y la gente lo ve a uno medio, pero uno no se tiene que avergonzar. No, es más, ¿cómo avergonzarse de un evangelio que es poder para salvación? Amén. Amén. ¿Cómo se va a avergonzar de eso? Poder Amén. para salvación. Poder para la palabra, salvación. dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina. Amén. Amén. Sí. Y con eso en mente, que el evangelio es poder para salvación. Cuando la sierva está sentada ahí y vamos a terminar el programa, la sierva siempre da una invitación. Hay muchos que nos están viendo, claro, que ven el programa porque por la popularidad, muchos le dicen y a veces hay unos que están pasando el canal y ven y paran y no tienen a Cristo en su corazón. Entonces les puede dar un llamado a ellos, claro, para que se entreguen a Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Eso significa que tanto usted, hermano Floyd, como yo, como todo ser humano, amén, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Y para darnos la oportunidad de restablecernos a la presencia de Dios. Amén. Y entonces viene y dice la palabra en el libro de Romanos que si confesamos con nuestra boca, amén, que Jesucristo es nuestro Señor, amén, y creemos en nuestro corazón que el Dios Padre lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Amén. ¿Ok? Entonces yo quiero pedirle a todos los oyentes, al que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador morando en su corazón, que repita esta pequeña
oración conmigo en este momento. Muchas veces la gente cree que para ser salvo hay que hacer algo difícil. No, Cristo nos regaló la salvación por gracia. Amén. Y solo debemos de hacer esta sencilla oración y amén, seremos salvos. Amén. Repita conmigo, por favor, y diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, que he vivido de espaldas a ti, y hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Te pido que entres en mi vida, que seas mi único Señor y Salvador personal. Creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, y que el Dios Padre te levantó de entre los muertos al tercer día, y que hoy estás sentado a su diestra en poder y gloria. Escriba mi nombre en el libro de la vida y dame al Espíritu Santo de Dios para que me guíe de hoy en adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En este momento sabemos que hay regocijo en los cielos. Amén. Porque cuando una criatura de Dios es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, hay fiesta en los cielos. Y estamos seguros que alguien hizo esta oración. Entonces hay fiesta en los cielos, y a ese alguien le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y le pedimos a nuestro Señor Jesús que lo proteja, que lo guarde, que lo guíes, y que haga que tenga su mirada fijada en Él y que no mire hacia atrás. Amén. Y a Satanás, a ti te decimos que le prohibimos en el nombre de Cristo Jesús que toques a esa persona. Amén. Que toque su familia. Amén. Porque esa persona ahora le pertenece al Señor. Amén. Al Señor de señores, al Rey de reyes, a Cristo Jesús, a quien servimos y a quien amamos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano mi pastor Cruxian, usted lo manifestó. Usted dijo que Dios nos bendice. Vea la hora que es. Estamos sobre tiempo. Entonces es una gran bendición. Es un placer y es un privilegio estar en este programa. Tenemos a un creyente conduciendo el programa. Amén. Tenemos un creyente supervisando el canal 21. Amén. Y estamos seguros que muy pronto, si no ya, don Santiago Pereira, gerente general de Cable Caribe, va a ser de Cristo. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Esta es una palabra profética que soltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que así es. Dice la Biblia que la palabra no regresa vacía. Amén. Va a cumplir el propósito por el cual salió de la boca del Señor. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar en sus hogares este jueves, como muchos jueves, y la palabra se predicó de otra forma. Y pastor, si me lo piden, vas a venir de nuevo. Con gusto. Porque yo no puedo. Con gusto. Es más, cuando sea me va a tener regularmente para venir a informar lo que está sucediendo y todo eso. Amén. Más bien me va a tener. Amén. Ya bless. Ministerio
Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Shelby Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.